Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Señor Dios, eso es un momento grato tanto para nosotros como para ti. Es un momento que dedicamos para honrar tu nombre, para escuchar tu palabra, para ser nutridos con tu hermosa palabra, Señor. Aquí estamos rogando tu dirección, tu sabiduría, que tu luz ilumine nuestro corazón, de modo que podamos comprender, Señor, plenamente tu verdad, la cual pueda confortar nuestras vidas, Señor. Avivar el fuego de tu Espíritu en nosotros. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra es una lámpara que guía nuestro camino, Señor. Nos muestra el camino verdadero de Dios. Así que enséñanos, instrúyenos y renueva en nosotros cada día ese anhelo por tu palabra. En el nombre de Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
Este ya es la segunda parte de este capítulo 2 del libro de Efesios. Espero que lo estén disfrutando, porque ha sido de gran bendición, ¿sí? Para los que no han podido venir en algunas ocasiones, no solamente los de miércoles, también los domingos, quiero decirles que en internet están estas predicaciones, ¿sí? Cuando usted quiera, a la hora que quiera y donde quiera, siempre y cuando tenga acceso a internet, pues usted puede escuchar estas predicaciones, las cuales son bien edificantes. Bien, hermanos, algo muy interesante de estos pasajes que hemos venido leyendo, partiendo desde el capítulo 1 hasta ahora, es que, si se dan cuenta, en el capítulo 1, en todo el capítulo 1 del libro de Efesios, Pablo nos describe a nosotros las posesiones. Escuche bien, Pablo nos describe a nosotros las posesiones, es decir, lo que nosotros poseemos en Cristo. Pablo nos viene describiendo lo que son las bendiciones espirituales, las cuales ya ustedes han visto ya. Quizás no se recuerden en ese momento, pero ya las han visto. Cada una de esas bendiciones espirituales nos han sido otorgadas por la gracia del Señor. Amén. Esas son las bendiciones que usted y yo poseemos. Esas son nuestras posesiones como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Pero el capítulo 2 es un tanto diferente. Nos habla, en vez de las posesiones o de lo que nosotros poseemos ahora en Cristo, nos habla de nuestra posición ahora que estamos en Cristo Jesús. Si se recuerda la prédica del miércoles pasado, estábamos hablando de nuestra condición antes de conocer a Cristo. Hablábamos de que estábamos esclavizados al pecado. Hablábamos de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De que estábamos bajo el dominio de Satanás para hacer completamente su voluntad. Que éramos considerados hijos de desobediencia e hijos de ira. ¿Cierto? Al igual que el mundo entero. Pero que Dios, por su gracia, nos saca del estado de muerte y nos da vida. Juntamente con Cristo, por completa gracia. Si usted se da cuenta, en principio Pablo describe cuál era nuestra condición cuando estábamos sin Cristo. ¿Y cuál es nuestra condición ahora que estamos con Cristo Jesús? Es decir, antes estábamos muertos, ahora tenemos vida juntamente con Cristo. En estos versículos siguientes, Pablo hace algo similar. Nos vuelve a repetir, nos vuelve a hablar sobre nuestra condición o en dónde estábamos antes de conocer a Cristo y qué hace el Señor por nosotros. El versículo 11 comienza diciendo: por tanto, acuérdense, les dice Pablo, recuérdense, mediten quiénes eran ustedes en otro tiempo, los gentiles, en cuanto a la ¿qué? A la carne. Éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Como ustedes saben, el pueblo gentil no tenía parte en los rituales judíos, por lo tanto el pueblo gentil no se circuncidaba. La circuncisión era una práctica fundamental para el pueblo judío. Cuando un niño israelita era nacido, a los 8 días de nacido tenían que circuncidarlo. Lo dice Pablo, si no me equivoco, en Filipenses. Dice, circuncidado al 8º día. Era una costumbre judía circuncidar a los niños al 8º día, pero los gentiles no tenían parte de estas prácticas. Por lo tanto, los gentiles no eran considerados miembros del pueblo de Dios.
De hecho, un prosélito es una persona extranjera, una persona no judía, pero que quería ser parte del judaísmo. ¿Sí? Es decir, un extranjero que quería convertirse al judaísmo. Eso se define como prosélito. Un prosélito, para poder convertirse al judaísmo, tenía que bautizarse y tenía que circuncidarse. Esas dos prácticas eran fundamentales para dar testimonio que esa persona ahora era judía o ahora practicaba el judaísmo. Es como lo hacemos nosotros cuando bautizamos a una persona. Estamos publicando al mundo que esa persona ahora forma parte del cuerpo de Cristo. Aunque sabemos que esa persona forma parte del cuerpo de Cristo desde el mismo momento en que acepta al Señor. ¿Sí? Pero de la misma manera, esas personas tenían que bautizarse, pero también tenían que practicar la circuncisión, porque era vital para poder formar parte del judaísmo. Pero los gentiles estaban totalmente excluidos de esos reglamentos, porque los gentiles no eran considerados pueblo de Dios. Así que en cuanto a la circuncisión hecha con mano en la carne, ¿por qué Pablo dice hecha con mano en la carne? Porque si se da cuenta, la palabra describe la circuncisión carnal o la circuncisión externa, el ritual externo, y la circuncisión del corazón. ¿Sí? Lo dice la palabra, lo habla el Señor. El Señor habla de la circuncisión del corazón, habla de la misma práctica que se tiene que realizar externamente, pero en el corazón. La práctica de la circuncisión simboliza purificación, simboliza consagración. De la misma manera, dice el Señor, la circuncisión del corazón, que es lo más importante, simboliza una entrega al Señor. Entonces, es muy diferente la circuncisión verdadera, la cual el Señor describe y demanda de cada uno de nosotros, que es la del corazón, a la circuncisión externa, que era la que tenían que hacer los judíos. Los gentiles, es decir, nosotros, estábamos excluidos de eso. Por lo tanto, ellos nos llamaban a nosotros incircuncisos. Y era un término un tanto ofensivo para los gentiles. Los judíos eran un poquito ofensivos cuando se referían a los gentiles. Les ponían muchos apodos. Les decían perrillos, perros le decían. Claro, no como hoy en día se usa cuando se le dice a una persona de esa manera. Pero ellos lo usaban también como un término ofensivo para referirse a ellos como un pueblo separado de Dios, como un pueblo que no tenía parte en las promesas de Dios, como un pueblo no judío y por lo tanto totalmente destituido de la gloria del Señor. Por eso dice que nosotros los gentiles en otro tiempo, dice Pablo, en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, éramos llamados incircuncisión. Es decir, toda persona que no conoce del Señor es incircuncisa, pero en su corazón. De la misma manera como los gentiles antes de la llegada de Cristo eran llamados incircuncisión por el ritual externo. Amén. Seguimos. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos escribiendo eso poco a poco. Dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Versículo 12. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. El término destituidos, como ya les dije, significa quedarse corto, es decir, imposibilitados, separados. Hay una barrera entre el Señor y yo, y soy completamente separado de Dios. Dice, estábamos sin Cristo, significa estábamos separados de Cristo Jesús. Amén. Segundo, dice, apartados de la ciudadanía de Israel. Lo estoy leyendo en otra versión. Alejados de la ciudadanía
de Israel y extraños a los pactos de la promesa. El término alejado significa también separados. Pero quiere decir más que nada que los gentiles en un principio eran parte del pueblo de Dios, pero luego fueron desligados, fueron completamente destituidos. Por allá en los tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, cuando hubo esa separación, de allí fueron destituidos los llamados gentiles. El término gentil significa raza, significa nación, pero una nación no judía. Por eso se llamaban gentiles, no como el significado que hoy en día se utiliza para referirse a una persona amable, una persona considerada. Los gentiles en resumen eran una nación extraña, una nación no parte del pueblo de Dios. Dice, estábamos apartados de la ciudadanía de Israel. La ciudadanía de Israel implicaba que éramos parte del pueblo de Dios, que éramos parte de las promesas, o que formábamos parte de la promesa que Dios había dado, que éramos pueblo de Dios, que éramos hijos del Señor, que éramos rebaño de Dios. Pero nosotros los gentiles no teníamos esos privilegios, por cuanto no éramos judíos. ¿Sí? Fíjense que en el Antiguo Testamento Dios establece, poco después de que el pueblo es liberado de Egipto, Dios establece el día de reposo como una señal para el pueblo de Israel. Cuando usted debate con una persona adventista, le dice que el símbolo o el sello de Dios para nosotros, como Dios nos sella como sus hijos, es a través del día de reposo. Porque dice por allá en Éxodo que Él estableció el día de reposo como una señal, como un sello entre Dios y su pueblo, lo cual es totalmente cierto. Dice la palabra que Dios estableció el día de reposo como una señal que determinaba quién era su pueblo y quién no. Pero eso era solo para Israel. Porque si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento el sello ya deja de ser del día de reposo. ¿Cuál es el sello ahora para todo cristiano, incluyendo judíos y gentiles? El Espíritu Santo. Colosenses 2:16, Pablo dice, no juzguen a nadie, que nadie los juzgue en cuanto a comida, bebida, días de fiesta, días de reposo. Todo eso es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo revelado en el Antiguo Testamento era una sombra o era un destello, un reflejo de lo que iba a ser revelado más adelante. El aceite de la unción con el cual se ungía era una sombra, un destello, un reflejo, una leve descripción de la máxima revelación de Dios en el Nuevo Testamento, que es el Espíritu Santo. Dice la palabra en Juan que nosotros tenemos la unción del Santo. No es correcto, escuche esto, no es correcto decir el Señor me va a ungir. O no es correcto decir tal predicador tiene tremenda unción. Eso no lo dice la palabra. Dice la palabra que todo cristiano tiene la unción, no tiene una unción. No es una unción de escarcha, no es una unción de aceite, no es una unción de hierro colado. Es la unción del Santo. Lo dice 1 de Juan, no recuerdo en este momento qué versículo, y me perdonan por ello, hermano, porque de verdad no soy muy bueno para las memorizaciones. Por eso siempre cargo esta tabla que me ayuda a organizar todos los versículos y no olvidarme de ellos, ¿verdad? Pero sí estoy 100% seguro de que así es, porque así lo dice la palabra. Nosotros tenemos la unción del Santo. Quiere decir, lo que representaba el aceite en el Antiguo Testamento, ahora es revelado en su máxima expresión por el Espíritu Santo. Toda persona que tiene el Espíritu Santo está ungida. Amén. De la misma manera, el Señor estableció el día de reposo
para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque de esa manera él estaba estableciendo una señal que determinaba que Israel era el pueblo de Dios, no los egipcios, no los asirios, ni otra nación, solamente Israel. Pero ya como ese pacto queda anulado por la sangre de Cristo y se establece un nuevo pacto en gracia, ahora nosotros todos, tanto judíos como gentiles, ahora tenemos un nuevo sello y es el Espíritu Santo. Pero no se trata de eso, se trata de que en un principio Dios estableció que solamente Israel era su pueblo, más nadie, más ninguna otra nación. Solamente el pueblo de Israel gozaba de los privilegios, de las bendiciones de Dios y de las promesas dadas por Dios. Pero ninguno de nosotros que éramos de descendencia gentil estábamos incluidos en esa promesa. Por eso dice que estábamos apartados de la ciudadanía de Israel. Seguimos. Seguimos, dice, extraños a la promesa, ajenos, también significa separados, excluidos, destituidos. Obviamente, si no teníamos parte en la ciudadanía de Israel, por consiguiente, no teníamos parte en las promesas de Dios. Es como decir una persona hoy que está en el mundo, una persona hoy que no conoce de Cristo, inconversa, no tiene parte en las promesas de Dios, al igual que usted y yo. Como yo siempre les digo, yo no puedo decirle a una persona, no te preocupes, todas las cosas son para bien, si esa persona no es cristiana. Estaría yo mintiéndole, estaría yo creando falsas expectativas o falsas esperanzas en esa persona. Porque todas las cosas son para bien, pero para los que aman a Dios, no para todo el mundo. Amén. Dice Jesucristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa es para una persona que ha sido llamada como discípulo de Dios. ¿Entiende? Entonces, de la misma manera, así como una persona del mundo no goza de las promesas que yo gozo, de la misma forma, antes de conocer a Cristo, usted, estábamos completamente apartados de las promesas de Dios dadas a su pueblo. Antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, antes del sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, porque sin la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no pudiéramos gozar del nuevo pacto de gracia que hoy nos incluye a nosotros como pueblo de Dios. Amén. Seguimos, dice, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Si no éramos pueblo de Dios, si no teníamos parte en las promesas de Dios, es decir, si no gozaba yo de la protección de Dios porque no era pueblo de Dios, ¿qué esperanza tenía? ¿Qué esperanza tiene una persona que no conoce de Cristo? ¿Tiene la esperanza de ir para el cielo? Quizás sí, pero es una falsa esperanza. Porque no hay una seguridad, no hay fe verdadera que alimente esa esperanza. Y es que esa esperanza la alimenta es el Señor en nosotros. Nos las confirma el Espíritu Santo, de modo que se renueve cada día ese deseo de seguir sirviendo al Señor y esa paciencia para esperar en Él. Una persona que no conoce de Cristo no tiene esa esperanza. Pero de la misma manera, estando ante nosotros sin Cristo, pero estoy hablando antes de que el Señor llegara a este mundo, nosotros no teníamos esperanza. Estábamos propensos a la perdición completa, sin la esperanza de que el Señor un día pudiera salvarnos. Y por último dice, sin Dios en el mundo. Esta frase, sin Dios, significa en griego ateos. La palabra teos, que significa Dios, y el prefijo sin, que significa, prefijo a, que significa sin. Sin Dios. Ateos. Esa es la definición en griego. Pero qué curioso, los gentiles no eran ateos, como nosotros lo definimos hoy en día. Ellos creían en muchos dioses. ¿Sí? Si usted se da cuenta, hoy en día nosotros definimos a una persona atea, una persona que no cree en ningún tipo de deidad, en ningún tipo de ser supremo, sino que cree
que todas las cosas se crearon de la nada. Eso es más loco todavía, ¿verdad que sí? O sea, no logro que me quepa en la cabeza la idea de que algo se creó de la nada, por sí solo. O sea, apareció por arte de magia. Creo que creen en cosas mucho más trastornadas que las nosotros, ¿sí? Y decía un hombre, un evangelista, decía, ellos tienen que tener una fe mucho más grande que la de nosotros. Ciertamente, ¿verdad? Entonces, así definimos nosotros a un ateo hoy en día, una persona que no cree en ningún tipo de ser supremo o de deidad. Pero fíjese, los gentiles sí creían en muchos dioses, de hecho tenían multitudes de dioses. Y de hecho, Efesios, la ciudad de Efesios, tenía un templo que era uno de los más grandes templos, y era considerado, y hasta ahora ha sido considerado como una de las grandes maravillas del mundo antiguo, algo así, no estoy muy seguro. Está incluido dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo de Artemisa o la diosa Diana. Y dice que era un templo inmenso, un templo totalmente dedicado al culto de la diosa Diana. Dice que habían alrededor de, no sé cuántas prostitutas allí, mujeres dedicadas al culto a la diosa, y toda persona que quería ir a rendir culto a la diosa, pues ya saben cómo lo hacía. Sí, para que se vaya haciendo más o menos una idea, ¿verdad? Bueno, entonces, según el concepto de nosotros, ellos no eran ateos. Pero dice la palabra que eran ateos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando se refiere a que eran ateos, se refieren a que no creían ni tenían al Dios verdadero. Porque aunque ellos creían en muchos ídolos, esos ídolos no eran dioses de verdad. Eran simplemente figuras materiales. Por tanto, se considera ateo a una persona que no cree ni tiene al Dios verdadero morando en él. Una persona que no ha creído verdaderamente en Cristo es una persona sin Dios, una persona atea. ¿Sabe? Y eso éramos nosotros, hermanos, de donde nos saca el Señor. Pero ahora, versículo 13, en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos. Es decir, aquellos que se habían alejado, ahora Dios los ha acercado. Jesucristo dijo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le atrae. No, yo acepto a Cristo cuando yo me sienta bien, cuando yo me sienta preparado, o cuando deje de echar broma. Cuando ya esté viejito ya haya echado mucha broma. Eso no lo decides tú, eso lo decide el Señor. De tu parte está reconocer tu pecado y arrepentirte. Por la decisión del Señor es salvarte. Así es su voluntad. Entonces dice, nadie viene a mí, dice Jesús, nadie puede acercarse a mí, nadie puede creer en mí, nadie puede seguirme a mí si el Padre no le atrae primero. Dice que por la gracia de Dios, ahora en Cristo Jesús, nosotros que en un tiempo estábamos alejados de Dios, totalmente separados por una barrera, ahora hemos sido hechos cercanos. Ahora Él nos ha acercado y nos ha reconciliado con el Padre. Amén. Entonces, en resumen, fíjese cuál era nuestra condición sin Cristo. Estábamos separados de Cristo. No formábamos parte del pueblo escogido. Estábamos excluidos de las promesas dadas a su pueblo. No teníamos una esperanza futura. No creíamos ni teníamos a Dios como nuestro Padre. Eso éramos nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo. Versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, es decir,
la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice, porque Él es nuestra paz. La palabra Él, el término Él, viene del griego autos, significa Él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Significa Él solo, nada más que Él, solo Él. Dice, porque Él es nuestra paz, Él mismo, no hay nadie más, solo Cristo, y únicamente por Cristo nosotros podemos ser reconciliados con Dios y nosotros podemos ser injertados dentro del pueblo escogido de Dios. No hay ningún otro mediador, no hay ningún otro sacrificio, solo Cristo y nadie más que Cristo es el único que hizo posible que usted y yo fuéramos reconciliados con Dios. Por eso dice, Él es nuestra paz y Él es el resultado de la paz que nos une a judíos y a gentiles. Amén. También dice la palabra que Él es nuestro pacificador. O también se define como propiciación por nuestros pecados. Amén. ¿Qué quiere decir propiciación? Quiere decir que Él aplacó la ira de Dios. Jesús. La ira que debía consumirnos a nosotros por nuestros pecados, Jesucristo viene como un pacificador, con un tratado de paz, para que haya reconciliación entre Dios y nosotros. Amén. Por eso dice que hemos sido reconciliados. Dice la palabra que el Señor derribó la pared intermedia de separación entre los judíos y entre los gentiles, que era la enemistad. Dice que a través de su carne, a través del sacrificio en su carne, abolió la ley de los mandamientos, pero expresados en ordenanzas. Ojo, no quiere decir que el Señor abolió los mandamientos de Dios expresados en el Antiguo Testamento, en lo absoluto, para nada. Eso es un error. Los mandamientos son eternos, las leyes de Dios son eternas. Las mismas leyes que usted ve que han sido leyes establecidas por Dios para el caminar de su pueblo en el Antiguo Pacto son reveladas en el Nuevo Testamento también. Por lo tanto, son leyes que trascienden la historia. ¿Ok? Así que Jesucristo no vino a abolir ningún tipo de ley dada por Dios, porque la ley es justa, la ley es buena, la ley es santa. Ahora, la forma en la que es practicada esa ley, la forma en la que es cumplida esa ley, obviamente sí cambió. Porque si no, entonces también nosotros estuviéramos guardando el día de reposo, también nosotros estuviéramos circuncidándonos. Imagínense eso, varones. También nosotros tendríamos que dejarnos crecer la chiva, porque dice la palabra entre las leyes que no debíamos tocarnos ni una punta de la chiva. Y bueno, y pare de contar. ¿Ah? Entonces, las leyes de Dios son siempre perfectas, pero la manera en la que han de ser aplicadas obviamente van a variar. Ojo, pero estoy hablando de las leyes de Dios, no de las interpretaciones de los fariseos que más adelante hicieron de las leyes de Dios. Los fariseos tomaron la ley de Dios y la interpretaron a su manera y crearon una serie de reglamentos totalmente retorcidos. 613 reglamentos hicieron que debía cumplir todo judío, sin lo cual era castigado. Esa enemistad, eso que impedía que un gentil pudiera ser reconciliado con Dios y pudiera tener parte en las promesas de Dios, Cristo lo abolió. Cristo lo quitó de en medio, esa pared intermedia, esa barrera que nos separaba y que nos impedía ser parte del pueblo escogido. Ahora por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo queda totalmente destruido y ahora sí tenemos esa posibilidad. Amén. Dice, para crear en sí mismo de los dos, es decir, para crear en Cristo
De los dos, tanto judíos como gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz. Por medio de la cruz, reconciliarnos a ambos en un solo cuerpo. Gálatas 3:28 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Más nada. Quiere decir que a través del sacrificio de Cristo, tanto judíos como gentiles somos reconciliados con Dios para formar un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros, los que estábamos lejos, y a los judíos que estaban cerca, paz. Repito, vino y anunció a nosotros, los que estábamos lejos, es decir, los gentiles, buenas nuevas de paz, buenas noticias. Y a los judíos que estaban cerca, les anunció paz, para que hubiese reconciliación, pues por medio de él, los unos y los otros, tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Amén. Resumamos, entonces, dice que ahora somos uno en Cristo Jesús. Hemos sido reconciliados con Dios. Y lo más maravilloso, tenemos entrada por el Espíritu Santo a la presencia de nuestro Padre. Gloria al Señor. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular el mismo Cristo Jesús, en quien bien trabado todo edificio crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice que ya no somos extranjeros, ya no somos los llamados incircuncisos, los perros, no. Ahora dice la palabra que somos conciudadanos. Esa palabra significa hermanos en Cristo. Amén. El término conciudadanos, miembros del mismo pueblo. ¿Sí? Es como decir, los habitantes de Mesa de Cavaca somos conciudadanos porque vivimos en una misma comunidad, en una misma localidad. Por eso también se traduce como vecinos. Bueno, el término conciudadanos se traduce como miembros de un mismo pueblo, miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, somos usted y yo hermanos en Cristo. Amén. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. ¿Cuál es ese fundamento sobre el cual nosotros hemos sido edificados? La doctrina. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles, ojo, no los apóstoles de hoy en día, los apóstoles de Cristo, como los 12 apóstoles, ellos establecieron el fundamento. Ningún apóstol hoy en día puede establecer un fundamento más que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Nosotros solamente sobreedificamos. Pero los apóstoles y profetas, ellos establecieron el fundamento. ¿Qué es ese fundamento? Ellos establecieron las enseñanzas de Cristo, la doctrina del nuevo pacto. Siendo Cristo establecido como la principal piedra de ese fundamento. Es decir, Cristo es la esencia de toda la doctrina. No hay nadie más, no hay nada más. Cristo es el protagonista central de toda la doctrina de la gracia del Señor. Y nosotros hemos sido establecidos
edificados sobre ese fundamento. Por eso es que dice 1 Corintios 3 que a nosotros no podemos poner otro fundamento, sino que simplemente sobre edificamos. ¿Okay? Más adelante se les explicará eso. Pero dice aquí que nosotros hemos sido edificados sobre el fundamento que han establecido los apóstoles desde los tiempos de la iglesia primitiva. Y Cristo ha sido establecido como la principal piedra de ese fundamento. Amén. Esto significa que nosotros hemos sido cimentados sobre las enseñanzas impartidas por los apóstoles, las cuales fueron evidenciadas por señales, por prodigios y por milagros. Y Cristo siempre fue el principal fundamento de esa doctrina. Dice, en quien todo el edificio bien, ¿qué? Coordinado. Aquí dice bien trabado, bien trabajado. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia, o sea nosotros, el edificio, siendo bien armados. Ese término coordinados, en quien todo el edificio bien coordinado, la iglesia, quiere decir en quien toda la iglesia va siendo bien armada. Dice que nosotros, la iglesia, hemos sido establecidos sobre el fundamento de los apóstoles. A partir de ese fundamento, el Espíritu Santo nos va armando para ser un templo santo en el Señor. No hay otra doctrina, no hay otro fundamento, no hay otro principio, no hay otra verdad. Es la doctrina que fue impartida por los apóstoles, la cual es Cristo mismo. La obra de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la redención de Dios. En base a ese fundamento, usted y yo, por el Espíritu Santo, vamos siendo poco a poco moldeados, armados, construidos. ¿Para qué? Para que a su tiempo lleguemos a ser un perfecto templo santo en el Señor. Es decir, el propósito de Dios al edificarnos sobre la doctrina de los apóstoles es que formar en nosotros un templo santo para morada de Dios. Un templo perfectamente construido, en el cual no haya mancha, en el cual no haya defecto, en el cual Dios pueda habitar completamente. Ese es el propósito de Dios. Amén. Hermanos, todo este capítulo nos habla de quiénes éramos nosotros antes de conocer a Jesús. De quiénes éramos nosotros, o de quiénes íbamos a ser nosotros antes, o si Cristo no moría por nosotros. Totalmente muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, de Cristo, sin esperanza, sin siquiera creer en un Dios vivo, en un Dios santo, en un Dios que nos ama, en un Dios que nos protege, y propensos a la perdición eterna. Pero Dios, por su completa gracia, por su gran amor con que nos amó desde antes de la fundación del mundo, no solo dice en el capítulo 1, nos escogió, nos predestinó, nos llamó, nos selló, también nos unió con Él en un mismo cuerpo. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo, ahora somos hermanos de Cristo, porque somos, así como Él es heredero del reino, nosotros somos coherederos de ese reino. Ahora tenemos parte en las promesas de Dios. Ahora yo puedo decir con toda libertad, wow, esto que dice aquí es para mí. Porque es una promesa de Dios que me conforta y que me da seguridad por la gracia del Señor, por el sacrificio que Cristo hizo hace más de 2000 años, por usted y por mí. Usted y yo ahora tenemos ese privilegio de poder acercarnos al Padre con toda gratitud. Por eso dice el autor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando aprendemos estas verdades, hermanos, tiene que fluir en nosotros gratitud.
Tiene que fluir en nosotros un profundo anhelo por el Señor. Tiene que ser renovado en nosotros las fuerzas. Tiene que ser renovado en nosotros el amor por el Señor. Cuando yo logro comprender la gracia de Dios. Cuando logro comprender el grande amor con que el Señor no solo me amó, sino que me saca de la inmundicia. Y me da vida juntamente con Cristo solamente por gracia. Sin ningún mérito, sin ninguna obra que usted y yo pudiéramos hacer. La obra de Cristo fue tan monumental, tan maravillosa. Y eso es lo que nosotros debemos testificar al mundo. Lo que Dios hace por nosotros. Antes incluso que decirle a una persona te vas para el infierno si no te arrepientes, es hablarle al mundo de lo que Dios puede hacer. Porque nosotros somos la evidencia misma de lo que Dios puede lograr en nuestras vidas. Claro, cuando hemos cambiado verdaderamente. Porque si ya yo no soy la misma persona que antes, yo puedo decir, wow, mira, Dios es real. Dios puede transformar mi vida. Antes yo era un chismoso, ahora no lo soy. Antes yo era un mentiroso, ahora no lo soy. Estoy cambiando, estoy mejorando. En algunos momentos se me sale alguna mentira, pero procuro corregir el error. Antes era un amargado, ahora trato de controlarme. Antes era un respondón, ahora trato de mantenerme callado. Antes era un arrogante o un orgulloso, ahora el Señor me ha humillado, me ha enseñado lo que es humildad. Cuando nosotros comprendemos verdaderamente lo que Dios ha hecho por nosotros, si el Espíritu Santo está verdaderamente morando en nosotros, hermano, tiene que haber gratitud. Tiene que haber acción de gracias. Es imposible, hermano, que una persona diga, yo tengo el Espíritu Santo, pero no sienta ni la más mínima sensación de agradecimiento por lo que Dios hace. Hermanos, cuando yo comienzo a meditar seriamente, no hablo de leer esto 5 minuticos y ya, no. Cuando yo medito seriamente en esas verdades, hermano, mi corazón se llena de gozo. Se conforta mi vida y siento una paz, un gozo maravilloso. Y es porque comienzo a meditar en el grande amor que el Señor ha derramado sobre mi vida. Eso tiene que pasar en todos nosotros, hermano. Y ese es el propósito de estas enseñanzas. Y ese es el propósito de esa carta a los Efesios. Mostrar las grandes verdades del Evangelio y la gracia de Dios revelada de una manera extraordinaria para fortalecimiento de su pueblo, para crecimiento, para que avive ese fuego del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Pónganse sobre sus pies, hermanos. No vamos a durar más porque veo que están un poquito cansados. Veo algunos rostros como que ya no puedo más. Bueno, hermanos, como dijo Pablo, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva todos los días. Bien, hermanos, vamos a orar. Le damos gracias completamente al Señor. Espero, hermanos, como siempre les he dicho todos estos días, que esas verdades puedan formar en usted un carácter conforme a la voluntad de Dios. Pueden renovar en usted el deseo de buscarle más. Pueden renovar el deseo en usted de meditar en su palabra. Tanta indiferencia no es algo que a Dios le agrade. ¿Sí? Me duele ver cómo muchas personas son tan indiferentes ante lo que Dios hace. Porque al saber que Dios hace todo eso por nosotros, y aún así prefiero ignorar la voz de Dios y no buscarle, no meditar en su palabra, no seguirle con pasión. No solamente estoy siendo malagradecido, estoy siendo desconsiderado, estoy siendo incoherente. Oye, hermano, tanta gracia, tanto amor, tanto sacrificio, y no voy a seguirle aunque sea con un poquito de esfuerzo.
siquiera el Señor me deja solo para combatir con todas estas tentaciones. No, aún así Él me sigue protegiendo, Él me sigue guardando, y yo sigo indiferente. Porque me cuesta orar, pues no voy a orar. Me cuesta leer la Biblia, pues no la voy a leer porque no me da la gana. Me cuesta congregarme, pues no lo voy a hacer porque no siento de hacerlo. Tanta indiferencia, hermano, tanta apatía no puede haber en nosotros. Hermanos, si usted de verdad ha comprendido estas verdades, usted tiene que producir un cambio. Tiene que producirlo. Si no es así, ¿cómo pudiéramos decir que el Espíritu Santo está fluyendo dentro de nosotros? Amén. Eso tiene que producir suma gratitud. Y la gratitud debe producir un deseo intenso y profundo de seguir a Cristo. Señor Dios, eres grande, eres poderoso, eres extraordinario. ¿Cómo no honrar tu nombre? ¿Cómo no acercarnos a ti, mi Dios? ¿Cómo no sentir cada día ese anhelo por buscarte más? Si tu gracia, Señor, se ha extendido a cada área de mi vida, he podido verla, he podido experimentarla, he podido disfrutarla, Señor. Cómo cambia mi vida y cómo me usas para cambiar la vida de otros. Señor, tu gracia es más que suficiente. Tu gran amor no vale mi sacrificio, no vale mis esfuerzos. Solamente tu gracia hizo posible que hoy estuviese parado frente a ti, teniendo tanta libertad, sin ningún impedimento, sin ninguna barrera. Solamente acercarme a ti con confianza y decirte: Padre mío, qué maravilloso eres, Señor. Sé que no es suficiente estas palabras, y qué bueno, Señor, porque no quiero que se acaben mis ganas de darte gracias. Yo sé que no quiero que se acaben mis fuerzas, Dios, para seguir sirviéndote. No quiero, Señor, que se enmudezca mi boca, Dios, para de esa manera seguir cantándote y seguir hablando de ti, Señor, y seguir dándote gracias. Que estas grandes verdades reveladas en tu palabra, Señor, puedan producir en mí, Dios, un deseo más grande. Que ya no mire al mundo como lo he mirado hasta ahora con deseo, sino que mire tu palabra con deseo. Tu palabra dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de burladores se ha sentado, sino que al contrario, su deleite es meditar en la ley de Dios. Padre, espero que esas verdades produzcan en nosotros un más grande deseo de buscarte, y de esa manera dar gloria a ti. En el nombre de Jesús.